Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Las huellas de las bestias en NRM. Un murmullo proveniente de algún lugar del pasillo entablaba mil conversaciones insignificantes sobre enamoramientos, exámenes, actividades extraescolares, cotilleando con la seriedad que solo los jóvenes podían permitirse desperdiciar. Kiara no tenía prisa. Caminaba junto a otra bestia, y su figura escandalosamente obscena atrajo algunas miradas furtivas de estudiantes que pasaban, demasiado cobardes para mirarla fijamente y demasiado humanos para apartar la vista. Su cantera estaba cerca. Muy cerca. El aroma de su alma. Era dulce, tan vergonzosamente puro, pero a la vez perverso. La atraía, implorándole que la tocara. Kiara inhaló profundamente, con los ojos entrecerrados por el éxtasis, y sus labios se separaron en un suspiro complacido y lascivo que hizo que más de un pobre chico tropezara con sus propios pies al mero sonido del mismo. Koyanskaya ni siquiera se dignó a mirarlo. Estaba demasiado ocupada recorriendo con la mirada los pasillos. La escuela estaba repleta de gente común y corriente, pero entre ellos, tenuemente, percibió el tenue hilo de un poder oculto. Espero que nuestro pequeño tesoro no se haya alejado demasiado. Estoy harta de estas paredes polvorientas y de estas mentes tan obtusas. Suspiró, un suspiro delicado que, aún así, sonaba insoportablemente satisfecho. Pensar que me rebajaría a recorrer estos pasillos, cuando la tierra misma debería temblar bajo mis pies. Podrías simplemente quedarte ahí parado y esperar a que alguien tropiece contigo, como si fueras un obstáculo común en la calle. Vitch respondió secamente, sin mirarla de reojo. Pero si ya terminaste de hacer pucheros, deberíamos concentrarnos. No tengo ninguna intención de que un grupo de adolescentes diablillos me acorrale porque tu ego no cabe por una puerta normal. Kiara se limitó a sonreír ante eso, una impasible curva de sus labios que indicaba que la posibilidad no le resultaba ni amenazante ni interesante. El mapa que Koyanskaya había memorizado de la distribución de la academia los había llevado al piso del tercer año, y no tardó en verlo. Allí estaba. Issei Oudou, deambulando por el ala de tercer año como un cordero ajeno a los lobos que lo acechaban. Atento como un cervatillo, arrastrando los pies por el pasillo, parecía perdido en una aburrida ensoñación mortal sobre chicas, almuerzos y otras pequeñas cosas sin importancia. La expresión de Vitch se endureció por una fracción de segundo antes de volver a su expresión inexpresiva. Sus dedos se crisparon anticipando la forma más sencilla de llevárselo. Será rápido. Entrar y salir. Llévate al chico, deja que los lugareños y los demonios se encarguen del desastre. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, aferrándose con fuerza a ese precioso pedacito de inocencia, otra presencia se interpuso en la ecuación. Sonreía levemente, de pie, con las manos a la espalda. El chico se mostraba sereno en apariencia, con una expresión educada, incluso respetuosa, el modelo perfecto de un estudiante cortés. Sin embargo, bajo esa fina capa, ambas bestias podían ver la rigidez en su columna, la tensión contenida en su aura. La forma en que se posicionaba apenas por delante de Issei, la ligera apertura de sus piernas, la manera en que su mano se cernía inocuamente cerca del costado, donde podría invocar un arma al instante. Divertido, la verdad. ¿De verdad creía que un simple arma cualquiera lo salvaría de seres como ellos? La sonrisa de Kiara se ensanchó, lenta y sensual, y Koyanskaya, siempre profesional cuando le convenía para su supervivencia, evaluó la situación con mayor rapidez en términos prácticos. Su mente repasó las posibilidades con rapidez y frialdad. Eliminar al chico, capturar al objetivo. Rápido, caótico. Probablemente llamaría la atención. No era lo ideal. Engañar, ganar tiempo, retirarse. Mantener una negación plausible. Reagruparse más tarde, cuando la vigilancia fuera menor. Puede que sean males del hombre, pero eso no significa que tengan la ética de preocuparse por lo que dejaron a su paso. Buenas tardes, dijo Kiba con suavidad, pero no lo suficiente como para ocultar la tensión que sentía. ¿Puedo ayudarle en algo? Educado. Cauteloso. Lo suficientemente inteligente como para saber que estaba en desventaja, pero aún así intentaba ganar tiempo.
Koyanskaya lo respetaba, del mismo modo que un gato podría respetar a un ratón lo suficientemente astuto como para esquivar el primer ataque. Kiara ladeó la cabeza, fingiendo inocencia, mientras sus dedos trazaban círculos perezosos en el aire entre ellos, con los ojos entrecerrados en una fingida actitud pensativa. Mientras tanto, incluso antes de que las palabras terminaran de salir de su boca, la mera presencia de las dos mujeres lo oprimió de forma sofocante. El aire mismo parecía revelarse ante su proximidad, densificándose de forma antinatural, vibrando. Kiva luchó por mantener la compostura y contra el terror primitivo que le recorría la espalda como un cuchillo clavado en la carne viva. Por un instante, solo reinó un silencio opresivo mientras sus miradas se cruzaban. Kiva sintió el sudor en la nuca cuanto más tiempo observaba aquellos dos pares de ojos depredadores. Simplemente estábamos admirando a uno de tus compañeros, dijo la mujer de cabello rosa, asintiendo levemente hacia Issei, que seguía sin darse cuenta de nada, a lo lejos. Parece prometedor. Sería una lástima que alguien te lo arrebatara delante de tus narices, ¿no crees? Su sonrisa se agudizó, revelando un lado salvaje bajo la máscara. Kiva tragó saliva con dificultad mientras mantenía el rostro impasible. Reflexionó cuidadosamente sobre sus opciones, sabiendo que intensificar la situación ahora sería provocar una devastación que no podría contrarrestar. Reunió todo el conocimiento que tenía sobre lo sobrenatural. Contratos, treguas tácitas, pactos territoriales. Si tan solo pudiera ganar tiempo y razonar con ellos, tal vez podría evitar una catástrofe en el corazón de la Academia Quo. ¿Hasta dónde podía llegar sin que él e Issei murieran? Ya veo, dijo Kiva lentamente. Discúlpeme, pero nuestra escuela tiene normas muy estrictas con respecto a la injerencia externa. Quizás podríamos concertar una reunión con nuestros administradores primero. Estoy seguro de que cualquier inquietud u oferta se podría discutir mejor en circunstancias más apropiadas. Cambió sutilmente su peso, lo que fue inmediatamente notado. Era una maniobra para prepararse para una invocación defensiva. Intentaría bloquearlos si se acercaban a su objetivo. Insensato, inútil, pero terriblemente noble, como solo los jóvenes héroes podían ser. ¡Oh, qué encantador! El pequeño caballero pretende parlamentar, como si las palabras pudieran detener las manos de los dioses, dijo Vitch. Sus ojos estaban vacíos y carecían de gracia. Le importaban poco la diplomacia o las amenazas. Le importaba aún menos el valiente intento de Kiva por proteger a un niño que ni siquiera era consciente de necesitar protección. Kiva pensó que podrían simplemente derribarlo allí mismo, reduciéndolo a cenizas sin mover un dedo. Sus músculos se tensaron, listos para lanzarse a una batalla perdida con tal de ganar unos preciosos segundos. Íbamos a pedir prestado a tu amiguito, dijo con fingida dulzura, inclinando la cabeza hacia Issei, quien, ajeno a la tensión que se palpaba en el aire, parpadeaba confundido entre ellos. Nada permanente. Solo una consulta. ¿Y si me niego? Preguntó Kiva con cautela. Los ojos de Koyanskaya brillaban. Entonces te arranco el corazón y lo uso como moneda de cambio. Su corazón se detuvo. Pero solo si me siento particularmente generosa, dijo con ligereza, con una voz tan alegre como si estuviera hablando de planes para el almuerzo. Kiara rió, una risa suave que de alguna manera hizo que a Kiva se le erizaran los pelos de la nuca. Por un instante, la atmósfera pareció distorsionarse bajo el peso de su presencia. Todo el pasillo, las paredes, el suelo, la propia esencia del lugar, se sintió más frágil, más débil, como si fuera a derrumbarse bajo el peso de algo demasiado vasto, demasiado inapropiado para caber en la piel de dos mujeres hermosas. Pero entonces, al final del pasillo, el sonido de pasos que se acercaban se hizo más fuerte. Voces. Estudiantes doblaron la esquina, y su charla se hizo más animada. También los profesores. Koyanskaya chasqueó la lengua suavemente, y el fastidio se reflejó fugazmente en su rostro. El momento oportuno. Siempre es una molestia. Parece que hoy no hay diversión, dijo, mostrándole a Kiva una sonrisa brillante y falsa que apenas disimulaba su irritación latente. No están limpiando este desastre. Kiara se encogió de hombros con exagerada languidez.
suspiró como si el mundo entero la hubiera decepcionado una vez más, pero cedió, extendiendo los brazos por encima de la cabeza con un movimiento que hizo tropezar a varios chicos que pasaban sin siquiera comprender por qué. No importa, dijo Kiara con voz suave como la seda, los ojos entrecerrados y una sonrisa. Siempre hay un mañana, o pasado mañana, o el siguiente. Todo lo bueno se disfruta a su debido tiempo. La próxima vez, pequeño caballero, recuerda que nuestra misericordia es efímera. Sin esperar respuesta, ambos se dieron la vuelta y desaparecieron por un pasillo lateral con una facilidad casi insultante. En segundos, se esfumaron, dejando solo un pesado sabor a terror en el aire y a un joven caballero paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Kiba exhaló solo cuando estuvo seguro de que se habían ido, sintiendo como el sudor le perlaba la frente a pesar del frío. Notaba que le temblaba la mano. Miró una vez a Issei, que ahora reía con un amigo, ajeno a lo cerca que había estado la muerte. Tenía que avisar a Rias inmediatamente. Porque, fueran lo que fueran esas mujeres, no habían venido a conversar. El pasillo por el que se adentraron era una sección menos transitada del ala de tercer año. Desde allí, el estridente bullicio de los alumnos más jóvenes en los pasillos principales se desvaneció en un tenue telón de fondo. Ninguno de los dos habló. Lo que acababa de suceder era casi un regusto a violencia, contenida por las circunstancias más que por elección. Era lógico que no se permitiera que el silencio se prolongara demasiado cuando se necesitaba claridad. Podrías haber resuelto ese pequeño enfrentamiento fácilmente, dijo Koyanskaya. Una simple sugerencia, sugerida con delicadeza y susceptibilidad, habría bastado. Es muy fácil manipular a personas como ellos con el más mínimo esfuerzo. En su tono no había acusación, solo un desconcierto pragmático. Desde un punto de vista puramente operativo, habría sido más conveniente, discreto e infinitamente menos arriesgado simplemente obligar a la obediencia. Un simple roce de la voluntad de Kiara habría bastado para sumir a Kiba en un trance dócil, y el chico con el Sacred Gear habría desaparecido antes incluso de que sonara la campana para la siguiente clase. La eficiencia era supervivencia, y la supervivencia era la única moneda que realmente importaba. Kiara rió suavemente. Al responder, no miró a Koyanskaya. Su mirada estaba fija al frente con un brillo ausente, contemplando no el momento presente, sino algún placer lejano que solo ella conocía. Mi querido zorro, dominar por la fuerza a criaturas tan frágiles, sería como aplastar una delicada flor antes incluso de que haya empezado a florecer. ¿Qué satisfacción hay en eso cuando el verdadero éxtasis reside en verlas elegir caer, verlas abandonar voluntariamente sus mezquinas resistencias y ofrecerse a mí, en cuerpo y alma, sin más razón que su propio e inexorable anhelo? Entonces giró la cabeza, encontrándose con la mirada de Koyanskaya con esa sonrisa enloquecedora y de párpados pesados, una mirada que hablaba de incontables corazones rotos e incontables más por venir. No es la conquista lo que me interesa, dijo con voz sensual, sino la dulce e inevitable rendición. Koyanskaya conocía a Kiara lo suficientemente bien como para saber que era inútil discutir cuando la mujer se sumergía en una de sus filosofías indulgentes. Las estructuras lógicas simplemente resbalaban sobre Kiara Sesyuin como la lluvia sobre el cristal. Inadvertidas, irrelevantes. Sus labios se apretaron en una fina línea. Sin embargo, una parte de su mente, esa pieza calculadora que había sobrevivido a demasiados peligros como para ser otra cosa que despiadadamente pragmática, no podía evitar considerar todo el enfoque de Kiara como temerario. Era alguien que vivía sin cautela, sin límites, sin el instinto básico de supervivencia que debería ser inherente a todo ser vivo. Quizás porque Kiara hacía tiempo que había dejado de ser un ser vivo propiamente dicho. O tal vez simplemente porque Kiara Sesyuin se amaba a sí misma de forma tan completa, tan absoluta, que la idea de fracaso o vulnerabilidad ni siquiera podía arraigarse en ella. Su conversación amena atrajo alguna que otra mirada de los estudiantes que pasaban. Un par de chicos en particular, cargados de libros y murmurando entre sí sobre alguna tarea, aminoraron el paso al acercarse. Koyanskaya notó cómo los pasos de los chicos se volvían lentos, cómo sus ojos perdían el enfoque, desviándose hacia Kiara con una expresión de estupefacción apagada y hipnotizada.
Uno de ellos tropezó levemente, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio, con el brazo tembloroso y traicionero. Kiara no dijo nada y siguió caminando, pero incluso sin esfuerzo, la misma estructura del mundo a su alrededor se curvaba y ondulaba. Su aura, esa radiación corruptora e insidiosa de presencia, rozaba a esos humanos débiles como la marea que lame castillos de arena, y ya empezaban a desmoronarse. No era una cuestión de poder, comprendió Koyanskaya, sino de inevitabilidad. Kiara no necesitaba actuar. Existía, y su mera existencia era una afrenta al orden, un canto de sirena para la debilidad, una fuerza gravitacional a la que ni siquiera los incautos podían resistirse. Chasqueó la lengua suavemente. «Contrólate», murmuró entre dientes, sus palabras cortando la atmósfera cada vez más densa como un bisturí. «Estás llamando demasiado la atención». Ya fuera por genuina consideración o simplemente porque prefería evitar otro incidente tedioso como el de la pequeña niña de pelo blanco, Nekomata, que había estado afuera, Kiara respondió sin quejarse. Inhaló suavemente, y con ese simple gesto, la opresiva tensión que las envolvía se alivió un poco. Los chicos parpadearon como si despertaran de un sueño, sacudiendo la cabeza y murmurando disculpas confusas antes de alejarse apresuradamente, sin duda demasiado nerviosos como para siquiera articular con claridad lo que los había perturbado. Koyanskaya los vio marcharse. Sin proponérselo, Kiara transformaba el mundo a su alrededor. Sin mover un dedo, doblegaba mentes y voluntades débiles. No era una elección consciente ni un alarde inconsciente de poder. Era tan natural para ella como respirar para los humanos, y quizá igual de sencillo. Y eso, más que nada, era lo que la hacía peligrosa. En lo más profundo de su ser, Vitch comprendió que Kiara era una criatura en la que jamás se podría confiar ni predecir. Era una catástrofe viviente, vestida de seda y piel, que esbozaba una sonrisa lenta y melancólica mientras observaba cómo seres inferiores se desgarraban por una mínima mirada suya. Ambos eran bestias, caminando lado a lado, depredador junto a depredador, con sus objetivos alineados por frágiles circunstancias. Por ahora, seguiría ese camino. Le seguiría el juego a Kiara, a sus pequeños juegos sádicos, mientras le sirvieran. Pero en cuanto la supervivencia lo exigiera, abandonaría a Kiara sin pensarlo dos veces, desechando incluso el recuerdo de la alianza con la misma facilidad con que se quita un abrigo ensangrentado. Tal era la naturaleza de Tamamovich Koyanskaya. Esa era la única manera de sobrevivir. El pasillo que conducía a la sala del consejo estudiantil parecía interminable. Se detuvieron justo antes de la puerta, pero no llamaron. Varias firmas distintivas en su interior, murmuró Koyanskaya. Energía demoníaca pura. Una de ellas mucho más refinada que las demás. Posiblemente el rey de su séquito. También percibo actividad de Sacred Gear algunos despertados. Material útil, suponiendo que no se desintegren al menor atisbo de presión. Kiara respondió con un suspiro lánguido. Entonces no perdamos el tiempo. Me cansan las sombras y los juegos. Quiero ver sus ojos cuando la verdad empiece a atormentarlos. Con ese sutil tono de indulgente crueldad, levantó la mano y dio 3 suaves golpes en la puerta. En su interior, el tiempo no se detuvo tanto como se fracturó. En el instante en que cruzaron el umbral, cuando Kiara Sesyuin y Tamamovich Koyanskaya entraron en la sala donde el consejo estudiantil sesionaba, un cambio inmediato inundó el espacio, como la llegada inesperada de una deidad extranjera a un santuario no concebido para recibir divinidad. El aire mismo se distorsionó y se volvió denso. Fue inmediato y absoluto. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase. Los bolígrafos quedaron suspendidos en el aire entre dedos que habían olvidado cómo sujetarlos. El reloj de pared, durante un segundo angustioso, se detuvo entre un tic y el siguiente. Sona Citri lo sintió antes incluso de que sus ojos pudieran registrarlo. Era como ahogarse con los ojos abiertos. Se le cortó la respiración, aunque una parte oscura y ancestral de ella no pudo evitar temerlo, y su cuerpo se negó a funcionar como había sido entrenado. La sangre en sus venas palpitaba como la de un pájaro enjaulado que de repente hubiera percibido la sombra del depredador presionando contra los barrotes. No necesitó mirar a su alrededor para saber que sus compañeros se habían quedado paralizados.
Se puso de pie lentamente por necesidad, enraizándose con las piernas y la columna, tensando su aura alrededor de su torso como una armadura. Los miró a los ojos. No tenía otra opción. Ese era el peso del liderazgo. Incluso cuando lo único que deseaba era apartar la mirada, cerrar los ojos ante ese peso sofocante, los mantuvo abiertos. Había jurado proteger este lugar, a esta gente, y lo único que le quedaba ahora era la compostura. Asintió. ¿Puedo preguntar quién es usted? Logró decir con voz entrecortada, pero sus ojos se negaban a apartarse de la figura de Kiara. Había algo en la forma en que se sentía la mujer que hacía que los instintos de Sona se rebelaran, no con hostilidad ni siquiera con agresividad, sino con algo peor. Una presencia que exigía rendición antes que razón. Kiara no respondió mientras su mirada recorría la habitación con indulgencia. Le dedicó una leve sonrisa a Tsubaki, quien no se la devolvió, y en cambio se quedó rígida junto a Sona, con cada músculo tenso, cada línea de su cuerpo expresando lo que su rostro se negaba a revelar. Que aquello no era natural ni seguro. Momo parpadeó lentamente, aferrándose al borde de la silla. Su habitual calidez se había congelado en un estado de estupor. Reya intentó recoger un papel que se le había caído, pero olvidó recogerlo a medias, perdida en un limbo mental entre la lucidez y la parálisis. Ruruko, para su crédito, parecía a punto de hablar, aunque su rostro ya reflejaba frustración, sin comprender por qué sentía las extremidades pesadas, ni por qué se le hacía un nudo en la garganta. Tsubasa permanecía inmóvil, con los hombros erguidos, mientras que la alegría de Tomoe se había apagado en un silencio de ojos muy abiertos. Sus emociones ya no bullían, sino que estaban contenidas, casi avergonzadas de su anterior fervor. Genshiro Usagi, generalmente el más arrogante del séquito, ni siquiera pudo dar un paso al frente para imponerse, pues sentía las piernas como de plomo y la garganta seca. Sus instintos le advertían del peligro. Entonces Kiara habló. No necesito presentaciones. Vuestra sangre ya ha revelado lo que soy, aunque vuestras mentes aún se resistan a recordarlo. Sois demonios, ¿verdad? Jóvenes. Domables. Vuestra energía no tiene mordiente. Inclinó la cabeza, y sus ojos se posaron en Sona con esa cálida condescendencia reservada para las mascotas favoritas. Estamos aquí porque vuestra escuela alberga a varios portadores de Sacred Gear, y nos intriga saber cómo se gestionan. ¿Os pertenecen? ¿Están catalogados? ¿Saben siquiera lo que llevan dentro de sus tiernos corazones? La de cabello lila le sonrió entonces, y el gesto, aunque aparentemente dulce, se sintió como desenvainar un cuchillo, revelando una presencia mucho más fría que la lenta seducción de Kiara. Era la mirada de una asesina tras una sonrisa corporativa. La información, si me lo permite, señorita presidenta, añadió Koyanskaya con suavidad, cruzando las manos a la espalda. Necesitamos todos los detalles sobre los usuarios de Sacred Gear registrados en Quo, las autoridades administrativas actuales y la jurisdicción que permite que un poder tan crudo y volátil opere sin supervisión en el inframundo. No estamos aquí para disputar, solo para observar y determinar si sus sistemas son compatibles con nuestros estándares. O si deben ser corregidos. Y en cuanto a la información sobre los Sacred Gear, su función, sus propietarios, su frecuencia de aparición en este territorio en particular, les pido que compartan esta información con nosotros. No será una conversación larga si cooperan. Sona tragó saliva una vez, un reflejo involuntario que detestó al instante. Sus labios se entreabrieron, pero su voz no llegó a salir. Aquello no era una negociación. La retórica cortés, la profesionalidad cultivada, era una máscara, la de alguien que no veía a los demás como iguales, y mucho menos como personas. Koyanskaya hablaba como una comerciante ya aburrida de la transacción que pretendía cerrar. Se irguió, cruzando los brazos para reafirmar su postura, aunque sentía la tensión en el cuello y los hombros como si hubiera estado bajo una fuerte lluvia. Esta escuela está bajo la supervisión directa de la familia Citri y el clan Gremori, dijo, con voz más fría y formal, intentando reafirmar la autoridad que siempre le había sido natural. Todos los usuarios de Sacred Gear son monitoreados, entrenados y controlados. Ninguno pasa desapercibido.
Y si tienen preguntas, preferiría que las plantearan por los canales oficiales, no irrumpiendo en espacios privados con semejante fuerza desmedida. Los labios de Kiara se entreabrieron en una suave risa que no denotaba alegría. Oh, querida niña, susurró con voz cálida como el vino, me pregunto si realmente comprendes la naturaleza de lo que tienes ante ti. No soy una invitada que llama a la puerta. Soy la fiebre que se cuela por debajo de tu puerta mientras duermes. Soy el sueño del que despiertas empapada en sudor, convencida de haber perdido algo precioso, solo para descubrir que nunca te perteneció. Sus ojos recorrieron lentamente la sala del consejo, como si admirara el interior de un salón que algún día podría poseer. Deslizó los dedos por el borde de un escritorio cercano, casi distraídamente, pero el gesto ocultaba algo depredador, como el de una mujer que contempla una posesión futura. Este pequeño lugar no es más que un escenario para escolares que juegan a gobernar. Clavó sus ojos en los de Sona. Sona sintió el contacto como un calor punzante en la piel. Había algo antiguo y perverso en su serenidad, algo que no pertenecía a ninguna escuela, a ninguna época. Sona lo comprendió instintivamente a través de su sangre demoníaca. Era algo que se había convertido en, no podía adivinar cómo, pero no había dejado más que belleza y corrupción. Sona no respondió. No podía, no de verdad, no cuando cada sílaba se sentía como estar bajo un techo que se derrumbaba sostenido por el orgullo y una disciplina obstinada. En cambio, se sentó. O tal vez simplemente sus piernas habían perdido fuerza. Ponerse de pie ahora solo empeoraría el temblor. A veces, para resistir, uno tenía que refugiarse en el conocimiento. Detrás de los números, las reglas y la seguridad de los datos. Ni siquiera se había dado cuenta del momento en que le temblaron las rodillas, solo de que tenía que sentarse o se arriesgaba a humillarse ante sus pares. Y por todos los dioses, no podía permitírselo, no cuando la situación en la sala se estaba convirtiendo en algo que la sobrepasaba con creces. No se trataba simplemente de seres poderosos. Entendía el poder. Circe Sama, antiguos enemigos más fuertes que ella, incluso Serafalne. Sona deseaba que estuviera allí en ese momento, había sentido muchas clases de fuerza antes. Pero esto no era eso. Esto no era fuerza. Koyanskaya dio un paso al frente de nuevo. No deseamos ser adversarios, diablo, a menos que usted nos obligue, por supuesto. Eso sería una pérdida de tiempo y recursos para todos. Pero tenemos necesidades específicas. Y usted está en posición de responder a nuestras preguntas con eficacia. Sona se aclaró la garganta. No se han identificado. Koyanskaya no parpadeó. No, no lo hemos hecho. Si lo que buscas es información, te la daré. Puede que no me guste tu forma de llegar, pero no negaré lo que estoy obligado a proteger. Solo te pido que evites que tu presencia siga perjudicando a mi nobleza, dijo Sona. Koyanskaya ladeó levemente la cabeza, esbozando una sonrisa gélida en las comisuras de sus labios. Kiara se limitó a asentir, como si le concediera un favor. En una pausa, Sona sopesó si era prudente insistir. Pero ese momento pasó, y la realidad se impuso. No tenía poder de negociación. No había amenaza que pudiera lanzar que tuviera algún efecto. La sola presencia de esas dos mujeres era más poderosa que cualquier título o hechizo que pudiera invocar. No habían hecho daño a nadie, todavía no. Sin embargo, sabía, en esa parte silenciosa e instintiva de sí misma, que aún recordaba lo que era el miedo, que esas dos no necesitaban amenazar. Su sola presencia hacía que la resistencia pareciera irrelevante. Asintió lentamente una vez y dijo, rastreamos a los usuarios de Sacred Gear en la ciudad. Colaboramos estrechamente con la familia Gremori y una red de informantes dentro de la escuela. Nuestro papel es principalmente administrativo, aunque, ante cualquier amenaza, actuamos con discreción. Esta escuela se convertirá en un punto de convergencia sobrenatural en el futuro. El deber de mi séquito es vigilar dicha actividad, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población humana. Eficiente, dijo Koyanskaya asintiendo. Y aburrido. Aunque, parece que entiendes tu puesto. ¿Hay algún Sacred Gear específico que estés buscando? Preguntó Sona, más para recuperar el control del flujo que por esperanza. La sonrisa de Kiara se ensanchó al oír eso, pero no dijo nada.
Siguió dando vueltas lentamente por la habitación, rozando con los dedos los hombros de nadie, sin tocarlos pero lo suficientemente cerca como para hacerlos temblar. Momo se estremeció. Ruruko contuvo el aliento. Tsubaki apretó la mandíbula con tanta fuerza que era un milagro que no se le rompieran los dientes. Koyanskaya ladeó la cabeza. Estamos evaluando el terreno. Considérelo exploratorio. Bien. ¿Podrías darme una breve descripción de los Sacred Gears de tu equipo? Solo los detalles básicos. Funciones, propietarios, ese tipo de cosas. Simplemente me interesan las anomalías que han surgido en esta ciudad. Por la frecuencia con la que aparecen, Ciudad Kuo ha sido activa, ¿no crees? Tan pequeña, tan estadísticamente común, y sin embargo, un nido de milagros. Sona no dijo nada al principio. Tenía los labios tan apretados que palidecieron. Sus dedos se clavaron en el asiento de la silla, las uñas casi traspasando la tela. Era información delicada. Su séquito no eran meras herramientas, eran su gente, amigos, camaradas y almas encomendadas que la seguían no por obligación, sino por convicción. Incluso si todo el inframundo se lo pidiera, dudaría. Y estos invasores, estos intrusos, que hablaban sin presentarse, que no tenían lealtad alguna, ni respeto por ninguna ley o estructura conocida, que exigían acceso a lo que era suyo. Me temo que no puedo darle esa información libremente, dijo finalmente, con voz baja y firme. No débil, sino controlada, incluso mientras su pecho se elevaba levemente. Se trata de asuntos de seguridad interna y privacidad personal. Los Sacred Gears son fenómenos altamente individualizados. Sus portadores son personas de carne y hueso, estudiantes, civiles. No puede esperar que revele esos detalles solo porque lo pregunte de pasada. Si representa a una facción extranjera, entonces existe un canal oficial. La expresión de Koyanskaya no cambió. Seguía sonriendo. Fue la otra mujer quien se movió ligeramente del fondo de la habitación. Dirigió la mirada hacia Sona, con los ojos fijos en una llama que aumentaba su temperatura. Tsubaki, que acababa de empezar a levantarse, dio un paso al frente por instinto protector. Presidente. Sus palabras se entrecortaron. Sagi imitó el gesto con un ladrido repentino, tensando los músculos mientras se preparaba para ponerse frente a Sona, pero entonces el aire se rompió. Presión pura. Era de nuevo la presencia de Kiara, como una niebla ácida, y no solo se sentía al apoderarse de ella. El cuerpo de Sagi se paralizó, con la garganta bloqueada a mitad de un grito. Su bravuconería se hizo añicos ante la silenciosa burla de la mirada entrecerrada de Kiara. Tsubaki se arrodilló al instante, con una mano apoyada en el suelo en señal de sumisión y pura necesidad. Sona sintió como sus manos se aferraban a los reposabrazos como si fueran un salvavidas, pues ya no tenía otra opción. Apretó los dientes. Kiara no la miraba con superioridad ni con desprecio. Simplemente le daba igual si vivía o moría. Y fue eso lo que hizo que algo se resquebrajara en su interior. La voz de Koyanskaya regresó, más suave ahora, pero aún más aterradora por su falta de fuerza. Le sugiero amablemente que reconsidere su respuesta, señorita presidenta. No tenemos intención de ensuciar su preciosa oficina. Pero verá, mi compañera, e hizo un pequeño gesto hacia Kiara, que ahora se inclinaba sobre Ruruko, acariciando suavemente el cabello de la niña con un dedo, tiene muy poca paciencia. Y no es tan ordenada como yo. Sona no miró a Kiara. No podía. Sus labios se entreabrieron lentamente, a regañadientes. ... Koyanskaya sonrió sádicamente. ... Sona abrió la boca. Tsubaki Shinra, posee a Alicia Espejo, su función es la reflexión e inversión de la magia. Esas palabras tenían sabor a traición. Genshiro Usagi posee la línea de absorción, que crea conductos de energía, y transfiere energía entre las personas. No podía mirarlos. Ni mientras continuaba hablando. Ni mientras los nombraba. Ni mientras los clasificaba. Cada palabra era un fracaso. Una mancha en su orgullo. Una profanación de la confianza que habían depositado en ella. Si no hablaba, los lastimaría. Podía sentir a esa mujer, la de la sonrisa repugnante y la piel como un vicio líquido, quería romper algo. Lo que fuera. Y ni siquiera lo hacía por malicia.
Simplemente le divertía. Ruruko Nimura y Tomoe Meguri no tienen Sacred Gears. Ni Tsubasa Yura ni Rei Yakusaka. La lista continuaba, saliendo de su voz hueca. Cada punto expuesto como un archivo sobre un escritorio, y cada segundo que pasaba, la mujer que estaba frente a ella ni siquiera parpadeaba. El caso de Momo Anakai se encuentra actualmente bajo observación. Kiara tarareaba suavemente detrás de todos. Ahora trazaba figuras distraídamente en el papel tapiz de la sala del consejo, completamente ajena a la conversación, pues para ella, nada de eso importaba. No se han detectado nuevos portadores de Sacred Gear en la jurisdicción de Kuo en los últimos 2 meses. Anteriormente, 1 o 2 casos entre la población humana fueron transferidos al control de la familia Gremori. No había planeado dar tanto. Ni siquiera la mitad. Si el precio de la resistencia era la seguridad de su título nobiliario, entonces no valía la pena pagarlo. Los ojos de Koyanskaya se suavizaron en una teatral muestra de fingida preocupación. El tono de su voz estaba impregnado de la dulzura de una empatía ensayada. ¿Ves? No era tan difícil, ¿verdad? Es evidente que eres inteligente. Siempre es un alivio encontrar administradores competentes sobre el terreno. Hagas lo que hagas con esa información, no permitiré que perjudiques a mis alumnos, dijo Sona con rigidez, consciente incluso al pronunciar esas palabras de lo vacías que sonaban. Sonaba más a que intentaba tranquilizarse a sí misma que a ellos. Koyanskaya se irguió, sacudiéndose el polvo de la ropa. ¿Daño? No. No hacemos ese tipo de cosas. No cuando estamos de trabajo. Detrás de ella, Kiara rió y cogió un marco de fotos de la pared. Era una foto de grupo del consejo estudiantil, tomada a principios del semestre. Inclinó la cabeza al verla, como si descubriera un detalle que nadie más percibía. Luego, con aparente indiferencia, lo dejó caer al suelo. El cristal se hizo añicos. Nadie se movió. Deberías estar agradecida, murmuró Kiara con voz soñadora, de que sintamos curiosidad antes de tener hambre. Sona ya no podía distinguir si la aceleración de su corazón se debía al miedo o a la furia. Ahora bien, tras las presentaciones preliminares y su amable vacilación, quisiera abordar un tema más relevante para nuestros intereses comunes. Dígame, presidente, ¿cómo justifica la jerarquía actual del inframundo la circulación sin control de semejante potencial en bruto? Kuo parece ser una incubadora de Sacred Gears. Y sin embargo, no veo ninguna autoridad que supervise, ni puertas, ni cuotas, ni ningún tipo de control sobre estas encantadoras máquinas de matar ocultas en los cuerpos de niños y estudiantes. Curioso. Muy curioso, en efecto. ¿Existe un sistema, no? ¿Una jurisdicción? ¿O es que sus superiores simplemente se han olvidado de este territorio? La cadencia de su voz era una especie de azúcar peculiar, dulce en los bordes, pero que disimulaba algo más oscuro. La respiración de Sagi era irregular. Llevaba un rato conteniéndose, incluso cuando las rodillas le temblaban por la presión anterior que había distorsionado el aire. Su mente le gritaba que aquello era un suicidio, pero su orgullo se negaba a doblegarse por completo. Sin mediar palabra, avanzó con paso firme, el rostro contraído en una mueca que oscilaba entre el desprecio y el grito. No era valentía lo que lo impulsaba, sino el instinto visceral de un joven demasiado orgulloso de su papel, demasiado embriagado por su propósito y demasiado temeroso de ver cómo alguien a quien respetaba era humillado y destrozado como una criatura a merced de las bestias de la selva. Apretó los dientes, con la mano temblando al alzarla, y del torbellino de su voluntad surgió un destello de luz que la envolvió, y entonces emergió la forma de su Sacred Gear. Un pequeño lagarto deforme enroscado como un adorno retorcido alrededor de su antebrazo, negro y de ojos violetas, una monstruosidad en su ternura. Un camaleón nacido del mismísimo infierno. Se estremeció, siseó, sus ojos violetas parpadearon y miró fijamente a Kiara, como si presintiera en ella algo antiguo y vil. Pero ese momento murió tan rápido como llegó. Kiara, que apenas había prestado atención mientras deambulaba lánguidamente detrás de la silla de Tsubaki, ni siquiera volvió a mirar al chico. Su sonrisa seguía ahí, lenta y divertida. Sus ojos brillaron levemente, y el aire se movió de forma diferente. A Sagi se le cortó la respiración y su brazo se sacudió violentamente.
Sintió que lo estaban violando. Y el Gear, con su forma camaleónica, chilló internamente, como solo un constructo de alma y código mágico puede hacerlo al ser presionado contra algo más antiguo e indescriptiblemente profano. El Gear se apagó. Las extremidades de Sagi cedieron bajo su peso, sus palmas golpearon el suelo con un estremecimiento que lo recorrió por completo, su boca entreabierta en un gemido inaudible. Ni siquiera podía gritar. Sus nervios estaban suspendidos, dominados, paralizados bajo la arrolladora presión de Kiara. Jadeó, apenas amortiguando la caída con un brazo. El Sacred Gear siseó levemente, como ofendido. Entonces, Kiara entrecerró los ojos un instante. ¿Qué es esto? Su voz denotaba la curiosidad de un depredador. Hay un fragmento de dragón enroscado dentro de este chico. Una astilla de algo antiguo, dormido, herido también, pero muy vivo. Y tan mal adherido. TSK. Sagi no podía hablar. La presencia que ella proyectaba le oprimía los órganos, no como una presión en el sentido médico, sino como si algo metafísico estuviera reescribiendo el significado de que su cuerpo estuviera erguido. Se atragantó una vez y volvió a guardar silencio. Basta. Por favor. Suplicó Sona, con la voz cargada de temor. Le temblaba la garganta. Ya has dejado claro tu punto. Por favor para. Y entonces, el taconeo resonó con fuerza cuando Koyanskaya se puso de pie. Su tono profesional seguía intacto, pero la distancia entre ella y la presidenta Diablo se había esfumado en un instante. Sus dedos encontraron la barbilla de Sona antes de que la chica pudiera retroceder, y la sujetó con fuerza, posesiva. No, no, no. Aún no hemos terminado, señorita Shitori. Usted no tiene derecho a negociar en nombre de sus heridos. Si quisiera que su alma fuera destrozada y vertida en un frasco, no podría impedirlo. Así que no finja que somos iguales en esta sala. Estamos haciendo negocios, y espero total transparencia, especialmente de aquella cuya especie reclama el dominio de un reino y, sin embargo, pierde el rastro de sus propias armas en el terreno mortal. Su agarre no se intensificó, pero tampoco cedió. La osadía dolía. Sona Citri, heredera del clan Citri, siendo tratada como una simple carga. Koyanskaya ya estaba en plena efervescencia, su voz suavizándose peligrosamente mientras se inclinaba, mechones rosados enmarcando su falsa expresión de cordialidad. No me importan las formalidades, ni tus reglas, ni tu linaje. Me importa lo que escondes. Y, más importante aún, me importa lo que pueda estar surgiendo aquí que interese a ciertas personas ajenas a mi jurisdicción. Estás viviendo de prestado, muchacho. Todos lo estáis. Detrás de ellas, Kiara deslizó la punta de un dedo por el hombro de la paralizada Tsubaki, y luego por el de Tomoe, quien se habría estremecido si sus músculos aún lo recordaran. Era aún peor. Una indiferencia tal que parecía que esos demonios no eran más que un entretenimiento táctil para sus sentidos. Su sonrisa volvió. No se reía. No hacía falta. Sona dejó escapar un suspiro tembloroso. Existen 3 organismos administrativos principales que rigen la regulación de los Sacred Gears y sus fenómenos relacionados en el inframundo, comenzó. La autoridad principal son los 4 grandes satanes y sus delegaciones burocráticas designadas, muchas de las cuales se ocupan de asuntos interterritoriales de gran alcance y no supervisan directamente la gestión sobre el terreno a menos que un incidente amenace la estabilidad de los reinos. En segundo lugar, está el Consejo de Administración de la Nobleza, un organismo de nobles de alto rango encargado de la supervisión de los jóvenes nobles demoníacos. Por último, y lo más relevante para nuestro caso, cada territorio otorgado a un joven noble opera bajo un gobierno autónomo con protocolos de supervisión. Kuo se encuentra bajo el territorio asignado a Gremory y, técnicamente hablando, también al mío, y como tal, está bajo mi jurisdicción. Presento informes mensuales tanto al Consejo como a Lady Leviathan, quien supervisa personalmente mi progreso. No mencionó la relación de su hermana con uno de los 4. Su tono era informativo, como el de una profesora que da clase a sus alumnos esperando que escuchen y comprendan. Sona continuó. Sin embargo, reconozco que en los últimos meses se ha producido una escalada repentina y significativa de sucesos anómalos.
Han surgido múltiples Sacred Gears con trayectorias de crecimiento no clasificadas, y hay indicios de que poderes ajenos a nuestro sistema convergen aquí, por razones que aún se investigan. No pretendo tener las respuestas a estas convergencias, pero he presentado todos los informes de incidentes pertinentes. Si la preocupación radica en la volatilidad sin control, solo puedo pedir comprensión mientras gestionamos una situación que, francamente, supera la capacidad actual de cualquier nobleza para contenerla. He hecho todo lo que estaba en mi mano, tanto legal como moralmente, para evitar cualquier daño a la población civil y mantener el equilibrio. No permanezco inactivo mientras gobierno. No hubo aplausos. La declaración quedó suspendida en el aire como una fina hoja de papel. Koyanskaya respondió, aunque su mirada había perdido intensidad. Retrocedió un poco, y ese espacio devolvió una fracción del oxígeno a la habitación. Una respuesta exhaustiva. Burocrática. Predecible. Pareces un demonio adiestrado para ser correcto y racional, que me imagino que lo eres. Te doy el beneficio de la duda. Aún así, murmuró, si se avecina una tormenta, pequeño soberano, tu papeleo no la detendrá. Y tus superiores te culparán por no estar preparado. Pero entonces, sus orejas se movieron. Un instante después, Kiara también ladeó la cabeza. Su sonrisa no se desvaneció, sino que se tornó cansada, como la de una mujer a la que le hubieran interrumpido la función teatral antes del gran final. Sin mirar a su acompañante, Koyanskaya exhaló, recuperando el falso cansancio en su voz. TCH. Claro, es él. Siempre elige el momento más inoportuno para comportarse como un patriarca. La voz, aunque nunca pronunciada en voz alta, les llegó con tanta claridad como si les hubiera sido susurrada a través de la médula de los huesos. Regresa. Ahora. La voz de Goetia era inflexible en su orden. Y en esa orden, el nombre de Kiara fue omitido. A propósito. El desdén en su silencio era más elocuente que la crueldad. Kiara parpadeó una vez, larga y lentamente, como si recordara la irritación de que le recordaran que ella también tenía que dar explicaciones. Hizo un puchero leve, como si le hubieran negado una segunda ración de postre, y luego, con la misma gracia que había paralizado la habitación, se apartó de la silla de Tsubaki y estiró los brazos con desgana. La tensión en la habitación empezó a disminuir. Parece que nuestro querido líder está convocando a las bestias de vuelta a su pequeña guarida. ¡Qué decepción! Tenía tantas ganas de ver qué sabor podrían tener el resto de vuestras almas. Koyanskaya ya había comenzado a caminar hacia las puertas. Habló por última vez antes de desaparecer. Esta conversación no ha terminado. Estoy seguro de que nos volveremos a ver, señorita Shitori. Le aconsejo que se prepare mejor la próxima vez. Puede que no reciba ni siquiera una advertencia. Y entonces desaparecieron. El silencio que siguió no fue pacífico. Era el tipo de silencio que seguía los simulacros de desastres donde nadie moría, pero todos estaban lo suficientemente cerca como para sentir la presencia de su propia mortalidad. La primera en moverse fue Tsubaki. Sus manos se dirigieron instintivamente a Sona, aunque sus piernas flaquearon ligeramente por el esfuerzo, y tuvo que apoyarse en el escritorio para mantener el equilibrio antes de arrodillarse. Tomoe emitió un débil y ronco sonido y cayó de rodillas junto a Saji, cuyo cuerpo aún yacía acurrucado como un animal herido sobre el suelo pulido. Ruruko se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Momo extendió la mano con delicadeza para tocar el hombro de Saji y comenzó a lanzar magia curativa sin que se lo pidieran. Sus manos brillaban tenuemente, temblando, por el eco fantasmal del miedo. Saji gimió, pero no dijo nada. Su Sacred Gear se había retraído en su brazo. El pequeño camaleón volvió a guardar silencio, como avergonzado por su fracaso. Tsubasa fue la última en moverse. Se frotó el cuello, donde la rigidez le había paralizado los músculos, murmurando algo entre dientes sobre no haberse enfrentado jamás a nada parecido. Sona permaneció de pie, aunque se agarró al respaldo de la silla para apoyarse. Ella no se había quebrado. Pero las grietas en su alma tardarían tiempo en ocultarse de nuevo. La casa estaba en silencio. Los tacones de Koyanskaya resonaron levemente contra el suelo al cruzar el umbral, dejando tras de sí una estela de perfume de Sakura que ya era inconfundible. Kiara la siguió, deslizando una mano por el marco de madera de la puerta.
La luz de la lámpara del techo proyectaba una suave calidez dorada que desmentía el grotesco cuadro que aguardaba en el centro de la habitación. Y así era. Allí, en medio del salón, tendida sobre el suelo de baldosas como una escultura abandonada, cincelada a toda prisa, yacía una muchacha que ya no se movía con intención de moverse. Su carne, aún resbaladiza por la sangre y algo más pegajoso, brillaba a parches bajo mechones de cabello revuelto. Su figura, la de una joven voluptuosa de cintura para arriba, contrastaba grotescamente con la monstruosa mitad inferior. 4 extremidades bestiales retorcidas sobre sí mismas, tensas y con garras, con pezuñas como las de un centauro engendrado por el infierno. Su cola, serpentina y lánguida, yacía enroscada a su lado, como si incluso ella hubiera renunciado a fingir vitalidad. Una cavidad vertical, repleta de dientes, se abría sobre su estómago como una obscena segunda boca, abierta sin propósito, demasiado insensible incluso al hambre. El hedor del trauma impregnaba el aire. Era el aroma psíquico de algo completamente roto. Koyanskaya hizo una pausa breve, chasqueando la lengua y presionándose la sien con los dedos. Sinceramente, esperaba una copa de vino y el sofá al volver. ¿Qué demonios has traído a nuestro salón, Kama? ¿Acaso esto es lo que tú llamas decoración, o es que Draco por fin se ha vuelto loco y ha empezado a coleccionar trofeos? Reclinada como una gata aburrida en un mullido sofá, con una pierna descuidadamente cruzada sobre la otra y vestida con lo que solo podría describirse como ropa informal de mal gusto, una camisola lila adormilada que parecía más un susurro que una prenda sustancial, Kama levantó la vista del lugar donde se pasaba los dedos por el flequillo. Su expresión apenas se movió. Entró sin permiso. La misma gentuza de siempre, dijo Kama, con un tono que denotaba esa mezcla sofocante de repugnancia y diversión distante que solo ella conocía. Probablemente nos olió desde lejos. Ya sabes cómo son los animales cuando perciben un olor que no comprenden. Lo confunden con comida. Entró arrastrándose con esa mirada hambrienta, creyendo que podría darse un festín con el misterio. Pobrecita. Con un gesto de su dedo índice, señaló el cuerpo inerte, como quien indica una mancha en la alfombra en lugar de un ser vivo. Llegó hasta el segundo pasillo. Draco era el que estaba más cerca. Oí gritos, los suyos, no los de Draco, por si acaso. No duraron mucho. Draco, que estaba sentada erguida en un sillón bajo junto a la chimenea, no respondió de inmediato. Tenía los brazos cruzados. Vestía el mismo camisón de seda que Kama le había elegido, aunque en ella le quedaba como una armadura formal, completamente desprovista de sexualidad. Si el atuendo de Kama parecía una invitación, el de Draco parecía una carta de rechazo. Finalmente habló, entrecerrando los ojos sin volverse hacia los recién llegados. No era digna de batalla. Ni siquiera lo llamaría confrontación. No hubo resistencia. Solo una ilusión que necesitaba corrección. Su presencia ofendía el umbral. Koyanskaya arqueó una ceja con delicadeza y chasqueó la lengua de nuevo, pero más que desaprobación, fue una señal privada de vaya, qué inconveniente. Se arrodilló junto a la criatura y le inclinó la barbilla con la punta de un dedo enguantado. La cabeza colgaba lánguidamente, con la boca entreabierta y la mirada perdida en el techo, como si el mundo se hubiera reducido a un único punto blanco e incomprensible. No pronunció palabra alguna. Ni un gemido, solo una respiración. Superficial, temblorosa y hueca. Ya no tiene cerebro, dijo Koyanskaya al fin, poniéndose de pie y sacudiéndose la falda con un chasquido seco. Está completamente vacía. Casi me siento insultada. Me habría gustado verla desmoronarse un poco más. Siempre puedes recomponerla tú mismo, sugirió Kama con indiferencia. El daño que Draco le causó es principalmente espiritual. Su mente está suelta ahora. Como un trapo mojado al viento. Eso requeriría esfuerzo, respondió Koyanskaya secamente, rodeando ya el cuerpo cadavérico con el disgusto clínico de quien esquiva una cucaracha que no tiene tiempo de aplastar. Y no pierdo el tiempo con carne de desecho. Kiara dejó escapar un pequeño suspiro de indulgencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante para contemplar a su perro callejero con esa sonrisa suya tan peculiar. Vino aquí persiguiendo un atisbo de divinidad y la quebró algo mucho menos indulgente, ¿eh?
murmuró, con una voz impregnada de una dulzura que lo impregnaba todo de podredumbre. Una lástima. Habría acogido su dolor. Es algo raro, la agonía de la decepción. Pero supongo que tu tacto, Draco, es suficiente. Draco no respondió. Kama se encogió de hombros y bostezó, estirándose de tal forma que dejó al descubierto gran parte de su muslo. Los demás aún no han regresado. Angra y Olga se dirigieron hacia las montañas antes del amanecer. Ella comentó algo sobre que las lecturas de las líneas ley eran demasiado débiles para su gusto y salió corriendo hacia el noroeste. Creo que está intentando forzar la apertura de una falla con su poder descomunal. Tiamat se fue a Italia. Fou la siguió, como siempre. Koyanskaya no parecía contenta. Le dije a esa chica que no se separara de la formación central. Y si se ve rodeada por estos insectos y abre una grieta dimensional en defensa propia, entonces lo sentiremos, y Goetia gritará, dijo Kama con una sonrisa que no reflejaba ni empatía ni preocupación. Y luego fingiremos que no sabíamos que se había ido. Yo no grito, resonó la voz de Goetia desde la nada, en todas partes, vibrando en sus mentes como un diapasón clavado en la base del cráneo. Calculo y descifro. Y soy consciente. Koyanskaya hizo una mueca de dolor. Kiara solo soltó una risita nerviosa, llevándose una mano al pecho como una virgen que escucha una canción de amor por primera vez. Draco se puso de pie para estirarse. ¿Fue una advertencia o un recordatorio de que siempre nos está vigilando? Preguntó Kama al aire, con la voz ya sumida en un soporífero desinterés. En cualquier caso, significa que nos están llamando. Y como para confirmarlo, el vínculo mental palpitó de nuevo. La llamada de Goetia era una instrucción. Bueno, murmuró Koyanskaya, pasando por encima del cuerpo inerte de Viser, sin alterar lo más mínimo su andar. Parece que la noche está lejos de haber terminado. Draco lo siguió en silencio, sin mostrar la menor compasión. La puerta se cerró tras ellos. Y la perrera, aún respirando, aún convulsionando en su sueño interrumpido, permaneció sola en la sala. Olvidada. E irrecuperable.